La escena se abre con un golpe de realidad. Un jefe que no conoce límites al momento de exhibir su autoridad. Una trabajadora que lucha por sostener su dignidad frente a miradas que arden más que cualquier palabra. Él la señala con rabia, la acusa de irresponsable y la condena sin derecho a réplica. Todos los presentes se convierten en testigos de una humillación pública que parece sellar su destino. Pero lo que nadie en esa oficina sabe es que detrás de esos minutos de retraso hay una verdad tan profunda que podría quebrar hasta el corazón más endurecido. No se trata solo de llegar tarde, se trata de cargar con una herida invisible, de esas que no se muestran, pero que condicionan cada paso, cada respiro, cada amanecer. Y cuando la verdad salga a la luz, todo cambiará, porque la línea que separa la arrogancia del arrepentimiento puede ser más delgada de lo que imaginamos. Esta es la historia de cómo la humillación puede convertirse en fuerza, de cómo el dolor puede transformarse en enseñanza y de cómo una lágrima puede abrir los ojos de quienes nunca quisieron ver. La herida invisible. Cada persona carga una historia que rara vez se cuenta, una verdad que permanece oculta detrás de sonrisas forzadas, miradas cansadas y silencios que nadie se detiene a interpretar. Ella, la protagonista de esta historia, parecía ser una joven común que cada día llegaba a su trabajo con el paso apurado y la respiración agitada. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa apariencia normal se escondía una batalla que drenaba su energía y desgarraba su interior poco a poco. Esa herida no dejaba cicatrices visibles. No era una fractura que pudiera inmovilizar un brazo, ni un vendaje que alertara a los demás de un accidente reciente. Era más profunda, más cruel y más desgastante, porque habitaba en un lugar que los ojos no alcanzan, el alma. Esa mañana en particular, cuando traspasó la puerta de la oficina unos minutos tarde, su mente no estaba en el reloj, sino en la angustia de haber dejado atrás lo más valioso que tenía y que requería de ella cada instante de su vida. La herida invisible se manifestaba en las ojeras que intentaba cubrir con un poco de maquillaje, en el temblor de sus manos cuando sostenía una carpeta, en el esfuerzo por mantener la espalda recta, aunque el cansancio le doblara los hombros. No había nadie en esa oficina que pudiera imaginar el sacrificio que ella hacía antes de llegar, los kilómetros que recorría, las lágrimas que secaba en silencio y las promesas que se repetía a sí misma cada amanecer. Resistir un día más, aunque el mundo no se diera cuenta. La rutina laboral se había convertido en un escenario donde representaba un papel que no elegía, el de ser la empleada puntual, obediente y callada, cuando en realidad detrás de esa máscara se escondía una mujer rota que luchaba por mantener en pie lo que más amaba. Esa herida invisible no nació de un solo evento, sino de una acumulación de dolores que el tiempo no curó. La vida le había golpeado con dureza, colocándola en una posición donde cada decisión implicaba perder algo. A veces perdía horas de sueño para cumplir con compromisos imposibles. Otras veces sacrificaba sus propios deseos por atender las necesidades de otros. Esa mañana, en el trayecto hacia la oficina, había enfrentado un obstáculo más, uno que le hizo llegar tarde de nuevo y que la convirtió en el blanco perfecto para la humillación. Pero nadie, ni siquiera ella misma, podía explicar con palabras lo que significaba cargar con esa cruz. Era como caminar con cadenas invisibles, cadenas que la arrastraban a la fatiga, a la tristeza, a la desesperanza, sin que nadie alrededor pudiera escuchar el ruido metálico que ella sentía cada paso que daba. El jefe, los compañeros, todos los que la veían entrar por la puerta, creían que se trataba de desorganización, de falta de disciplina, de un simple desinterés. Nadie pensaba en el peso de las madrugadas infinitas, en las responsabilidades que asumía sin pedir reconocimiento, en el dolor que reprimía con la esperanza de que, algún día, todo mejorara. Y esa indiferencia era quizá la parte más hiriente de su herida,
porque no hay nada más cruel que ser juzgado sin ser escuchado, ser señalado sin derecho a explicar lo que arde por dentro. Cada mirada de desaprobación, cada comentario sarcástico, cada gesto de impaciencia se clavaba en su piel como espinas, recordándole que el mundo no concede pausas ni comprensión a quienes se quiebran en silencio. Sin embargo, esa herida invisible también le otorgaba una fuerza insospechada. Aunque los demás solo veían debilidad, dentro de ella existía un motor alimentado por amor, por compromiso y por la firmeza de no rendirse. Era una paradoja dolorosa. Cuanto más la lastimaba su secreto, más fuerte se volvía su espíritu para soportar los golpes del día a día. Esa fuerza no brillaba a los ojos de quienes la rodeaban, no era evidente ni reconocida, pero se manifestaba en su capacidad de levantarse cada mañana, pese al agotamiento, de sonreír aunque quisiera llorar, de callar cuando todo dentro de ella gritaba. Su herida era invisible, pero también era su mayor recordatorio de que aún seguía viva, de que todavía tenía un propósito que la mantenía en pie. El retraso de aquella mañana no era un descuido cualquiera. Era el reflejo de noches interminables, de un sacrificio que consumía su energía y de una esperanza que todavía la impulsaba a seguir. Y aunque los demás la juzgaran con dureza, ella sabía, en lo más profundo de su ser, que cada minuto fuera de horario tenía una razón que jamás se atrevería a confesar. Porque hay dolores que no caben en palabras, heridas que no encuentran comprensión, historias que el mundo no quiere escuchar. Y fue esa misma herida la que se convirtió en el origen de lo que estaba por suceder. Un punto de quiebre donde la humillación, el dolor y la injusticia se transformarían en la semilla de un cambio imposible de detener. El reloj implacable. Cada día comenzaba con una carrera contra el tiempo. El despertador no era un simple aparato en su mesa de noche. Era el recordatorio cruel de que el mundo no se detendría a esperar por ella. Abría los ojos con el corazón acelerado, consciente de que cada minuto contaba, de que cualquier retraso significaba no solo una mirada de reproche en la oficina, sino también un peso más sobre su ya desgastada dignidad. El reloj se había convertido en su enemigo, marcando con precisión implacable cada paso que debía dar, cada decisión que debía tomar y cada sacrificio que la mantenía de pie. Mientras otros comenzaban sus mañanas con calma, ella lo hacía entre carreras, silencios y un nudo en la garganta. Su rutina era una cadena de segundos que parecían escapar de sus manos. Preparaba lo indispensable a la velocidad de alguien que siempre va tarde, pero con la delicadeza de quien sabe que no puede fallar en lo esencial. Tenía que cumplir con responsabilidades que jamás se atrevería a confesar en voz alta. Nadie sabía de las madrugadas en las que se quedaba despierta, ni de las tareas que asumía cuando el resto dormía. El reloj la empujaba sin piedad, recordándole que no había tiempo para descansar, para detenerse, para respirar con calma. Era una persecución constante, como si los minutos llevaran látigos invisibles que la castigaban con cada retraso. Ese reloj no solo colgaba en la pared de su cuarto, estaba incrustado en su mente. Cada campanada imaginaria la perseguía mientras corría por las calles, mientras esperaba el transporte que nunca llegaba a tiempo, mientras luchaba por mantener la compostura, sabiendo que el mundo no entendía su demora. El tiempo no era un aliado, era un verdugo que dictaba sentencias sin escuchar explicaciones. Y aunque ella se esforzaba al máximo, siempre parecía ir detrás, siempre parecía perder esa carrera desigual. El jefe solo veía la hora marcada en la tarjeta de entrada. Los compañeros solo registraban el momento en que cruzaba la puerta, pero nadie veía la batalla que había librado para llegar hasta allí. Cada segundo que se escapaba tenía un costo emocional enorme. El reloj le robaba la tranquilidad y le dejaba una constante sensación de fracaso. Miraba el amanecer con rabia contenida, sabiendo que ya estaba atrasada incluso antes de comenzar. No era cuestión de irresponsabilidad ni de falta de interés.
era el resultado de circunstancias que la obligaban a vivir en la cuerda floja del tiempo. Y mientras todos los demás parecían tener horas de sobra, ella vivía midiendo la distancia entre un respiro y otro, entre una decisión y otra, entre la esperanza de llegar a tiempo y la certeza de no lograrlo. Ese día, mientras el reloj marcaba un nuevo retraso, sintió que su destino se estrechaba aún más. Sabía lo que la esperaba. Las miradas de juicio, los comentarios disfrazados de chistes, la voz dura del jefe que nunca quiso escuchar razones. El reloj había decidido antes que ella. Lo que los demás interpretarían como falta de compromiso no era otra cosa que la prueba silenciosa de una vida que no le daba tregua. Y aunque intentaba luchar, aunque corría hasta que el pecho le ardía, siempre había algo que se interponía, siempre una circunstancia que consumía los minutos que tanto necesitaba. El reloj implacable no conocía compasión, no sabía de sacrificios, no entendía de amor ni de deberes ocultos. Solo avanzaba, marcando su condena con cada tic que caía como un martillo sobre su conciencia. Y en esa persecución constante, ella sentía que se desangraba lentamente, que su esfuerzo nunca sería suficiente para vencer al tiempo. Pero lo que no sabía, lo que nadie imaginaba, era que ese mismo reloj, ese verdugo que tanto la atormentaba, estaba empujándola hacia una revelación que cambiaría su historia para siempre. Porque el tiempo, aunque cruel, también puede ser el escenario donde la verdad sale a la luz y donde las heridas invisibles se convierten en la lección más poderosa. El juicio de las miradas. El ambiente de trabajo se había transformado en un escenario de juicio constante, donde cada paso que daba parecía ser evaluado con la severidad de un tribunal invisible. Nadie necesitaba pronunciar palabras para que ella sintiera el peso de las condenas que se cernían sobre su espalda. Bastaba una mirada prolongada, un gesto disimulado, una sonrisa cargada de ironía para recordarle que no encajaba en el molde que los demás esperaban de ella. Esas miradas eran como cuchillos, frías, silenciosas, pero lo suficientemente filosas para dejar cicatrices en el alma. Cada mañana, al cruzar la puerta de la oficina, sabía que no solo enfrentaba el reloj implacable, sino también a los ojos que la seguían, calculando el minuto exacto de su llegada y registrando con precisión cada movimiento de su cuerpo cansado. El juicio no estaba escrito en papeles, ni se escuchaba en discursos oficiales. Se encontraba en la manera en que los compañeros se giraban hacia ella cuando entraba, en cómo susurraban entre ellos con un lenguaje que no necesitaba palabras, en cómo el jefe la observaba con esa mezcla de decepción y severidad que atravesaba más que cualquier reproche. Era un ambiente cargado de tensión, como si cada día se desarrollara un nuevo capítulo en el que ella siempre ocupaba el rol de culpable. Y lo más doloroso era que nadie se detenía a preguntarse por qué. No existía un atisbo de curiosidad o empatía, solo una condena colectiva que la señalaba como la que no sabía cumplir, como la que siempre fallaba. Ese juicio la perseguía incluso cuando intentaba concentrarse en su trabajo. Sentía las miradas clavarse en su nuca, como si esperaran que cometiera un error, como si aguardaran con paciencia el momento de verla caer. Y aunque cumplía con cada tarea con un esfuerzo casi sobrehumano, aunque se quedaba más tiempo que nadie para compensar sus retrasos, las miradas seguían allí, recordándole que nunca sería suficiente. Era como estar atrapada en una jaula de cristal, donde todos podían observarla y juzgarla, pero nadie podía escuchar los gritos silenciosos que lanzaba desde dentro. El juicio de las miradas no se limitaba a señalar su impuntualidad. También juzgaban su ropa sencilla, el cansancio reflejado en su rostro, la falta de sonrisa en los días más difíciles. Todo lo que hacía o dejaba de hacer se convertía en material para reforzar la idea de que era menos que los demás. Y aunque intentaba ignorarlo, la verdad es que esas miradas penetraban hasta los huesos, erosionando lentamente su confianza y su autoestima.
Empezaba a preguntarse si acaso tenían razón, si de verdad era una irresponsable, si en realidad estaba fallando en algo que los demás lograban con facilidad. Esa duda, alimentada por el juicio constante, era un veneno que se mezclaba con su dolor y lo volvía aún más insoportable. Pero detrás de esas miradas también había otra verdad: la necesidad de los demás de sentirse superiores, de mantener su propio orgullo intocable. Señalarla era una forma de ocultar sus propias debilidades, de desviar la atención de sus errores. Ella lo sabía, aunque le costaba recordarlo en medio de tanto dolor. Cada mirada que la condenaba hablaba más de la falta de compasión de quienes la rodeaban que de su propio valor. Sin embargo, en el día a día, esa reflexión se desvanecía ante el peso abrumador de la humillación. Era más fácil creer que todo era su culpa que aceptar que estaba siendo víctima de un sistema que se alimentaba de juzgar sin escuchar. Lo más duro era la soledad que ese juicio generaba. Nadie se acercaba a ofrecerle una palabra de aliento. Nadie le extendía una mano amiga. Al contrario, cuanto más la señalaban, más aislada se sentía. Y esa soledad se convirtió en su refugio forzado, en el espacio donde debía aprender a resistir, sin esperar comprensión de nadie. El juicio de las miradas era implacable porque no daba tregua. Estaba siempre presente, incluso cuando nadie hablaba. Era un castigo que no se podía esquivar, un recordatorio de que, para el resto, ella no era más que la imagen de alguien que fallaba. Ese día, mientras sentía una vez más esos ojos clavados en su espalda, comprendió que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo bajo la condena silenciosa de los demás. No podía permitir que las miradas dictaran el valor de su esfuerzo, ni el peso de su sacrificio. Aunque aún no lo sabía, ese juicio que tanto la hería sería también el detonante de una revelación que haría tambalear la seguridad de todos los que la señalaban. Porque el día en que la verdad saliera a la luz, esas mismas miradas que ahora la condenaban tendrían que bajar la vista, avergonzadas de haber juzgado sin conocer, de haber herido sin entender, de haber condenado a alguien que llevaba consigo una batalla mucho más grande que cualquier reloj o norma laboral. La voz que humilla, el silencio de la oficina se quebró con un estruendo que no provenía de ningún objeto, sino de la voz dura, cortante y despiadada del jefe. No necesitó levantar demasiado el tono para que todos se giraran hacia ella, porque las palabras, cargadas de veneno, retumbaron como un látigo en medio de aquel ambiente donde ya el juicio era constante. ¿Otra vez tarde? ¿Acaso crees que tu tiempo vale más que el de los demás? Disparó sin titubear, haciendo que cada sílaba se clavara en el pecho de la joven como una flecha que no se podía esquivar. No se limitó a decirlo en privado. No buscó la discreción de una conversación individual. Eligió el escenario público para exponerla, como si quisiera arrancarle la dignidad frente a todos. Las miradas, que antes eran cuchillos silenciosos, ahora se convirtieron en cómplices del espectáculo. Unos se sorprendieron, otros fingieron indiferencia. Algunos incluso parecían disfrutar el momento, como si la humillación ajena fuera una tregua en sus propias inseguridades. Ella permaneció de pie, con el rostro ardiendo y las manos temblorosas, incapaz de defenderse porque sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. El jefe no buscaba explicaciones, no quería razones, solo necesitaba dejar claro quién tenía el poder en esa sala. Y qué mejor manera de hacerlo que convirtiéndola en el blanco perfecto de su rabia contenida. La humillación pública no fue solo un regaño, fue un golpe directo a su dignidad. Cada frase, cada acusación, estaba diseñada para reducirla a nada, para hacerla sentir que su esfuerzo de nada servía, que todo lo que había hecho antes carecía de valor frente a ese retraso. Si no puedes llegar a tiempo, quizá este no sea el lugar para ti, sentenció, con una frialdad que hizo que un escalofrío recorriera la sala. Ella tragó saliva, conteniendo el deseo de explicar, de gritar la verdad que nadie quería escuchar, pero se quedó en silencio,
no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que de su boca saldría un torrente de emociones que solo empeoraría su situación. Lo que más dolía no era la dureza del jefe, sino la indiferencia de los demás. Nadie intervino, nadie alzó la voz para pedir un poco de respeto. Era como si el mundo entero se hubiera unido en su contra, como si cada persona en esa sala avalara la humillación con su silencio cómplice. En ese instante comprendió que estaba sola, completamente sola, enfrentando un dolor que nadie más parecía dispuesto a reconocer. La voz que la humillaba no era solo la del jefe, eran todas las voces internas que durante años la habían hecho creer que no era suficiente, que debía aguantar, que no tenía derecho a fallar. El eco de esas palabras quedó grabado en su mente como una marca imborrable. Aunque el jefe siguiera con la reunión, aunque las conversaciones laborales intentaran retomar su curso, ella no podía apartar de su cabeza esa sensación de pequeñez, de estar siendo reducida a una simple falta de puntualidad que no representaba ni una décima parte de lo que ella realmente era. Cada palabra dicha frente a todos pesaba más que el cansancio acumulado de tantas madrugadas, más que el dolor de las responsabilidades invisibles que cargaba. El jefe había logrado su objetivo: dejar claro que él tenía el control, que ella era prescindible, que no importaba cuántos sacrificios hiciera fuera de esa oficina. Allí solo contaba lo que él decidía. Sin embargo, lo que él no sabía es que esa misma humillación sería el punto de quiebre. A veces el dolor, cuando se vuelve insoportable, no destruye, sino que enciende una llama de resistencia imposible de apagar. Ella sintió cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, formando una fuerza que aún no comprendía del todo, pero que estaba destinada a crecer. En su mente resonaban las palabras del jefe una y otra vez, y aunque en ese momento dolían como cuchillas, con el tiempo se convertirían en el combustible para demostrar que no era lo que él decía, que valía más de lo que su voz pretendía reducir. La humillación pública se transformó en un recordatorio cruel, pero también en una semilla de transformación. Lo que para el jefe fue un acto de poder, para ella sería el inicio de un camino hacia la superación. Porque nadie puede apagar para siempre la dignidad de un corazón que lucha, aunque intenten pisotearlo con gritos y desprecio. Ese día, en medio del silencio incómodo y de las miradas que evitaban encontrarse con la suya, ella entendió que su historia aún no estaba escrita, y lo que comenzó como una escena de vergüenza se convertiría con el tiempo en una lección que dejaría al descubierto la fragilidad de aquellos que humillan y la grandeza de quienes, aún heridos, encuentran la fuerza para levantarse. El silencio que arde. Cuando la voz del jefe se apagó y la sala volvió a cubrirse con la rutina artificial de teclados, teléfonos y murmullos contenidos, lo único que permaneció resonando dentro de ella fue un silencio espeso, un silencio que dolía más que las palabras que acababa de escuchar. Ese silencio no era paz, era un fuego invisible que quemaba desde dentro, como brasas que se alimentaban del orgullo herido y de la impotencia de no haber podido responder. Se sentó en su lugar con el rostro aún encendido y el corazón golpeando con fuerza, pero no dijo nada. Ese era el guión que la vida le había obligado a memorizar: callar, resistir, tragar lágrimas hasta que se hicieran invisibles. Sin embargo, lo que nadie notaba era que cada silencio suyo se transformaba en un grito interno que desgarraba poco a poco su espíritu. El silencio que arde no se construyó en un solo día, llevaba años acumulándose. Cada comentario injusto, cada mirada de desaprobación, cada momento en que su esfuerzo fue ignorado, había ido añadiendo brasas a ese fuego interno. Y ahora, después de ser humillada frente a todos, sentía que el incendio amenazaba con consumirla entera. En su mente, las palabras del jefe seguían repitiéndose como un eco cruel. Quizá este no sea el lugar para ti.
La frase se clavaba como una daga, y ella, con los ojos fijos en los papeles de su escritorio, intentaba convencerse de que no debía llorar, que no podía permitirse mostrar debilidad. Pero las lágrimas contenidas ardían más que cualquier reproche. Lo más doloroso era el peso del silencio de los demás. Nadie intervino para defenderla, nadie intentó suavizar la humillación. El silencio de sus compañeros era aún más ensordecedor que la voz del jefe. Ese silencio colectivo era un juicio disfrazado de indiferencia, un recordatorio de que estaba sola. Cada segundo que pasaba en ese ambiente se sentía como una eternidad, y la sensación de aislamiento la envolvía por completo. ¿De qué servía esforzarse tanto si al final nadie era capaz de reconocer el sacrificio? ¿Por qué la dignidad de una persona podía ser reducida a un par de minutos en un reloj? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza, sin encontrar respuesta, solo aumentando la presión en su pecho. Su silencio no era vacío, estaba cargado de recuerdos y emociones reprimidas. Recordaba cada madrugada en la que se levantaba con el cuerpo quebrado, cada vez que sacrificaba horas de sueño para cumplir con deberes que nadie más veía. Recordaba también las promesas que se hacía en la soledad de su cuarto, que aguantaría un día más, que encontraría fuerzas donde ya no las había. Y sin embargo, allí estaba, siendo tratada como si todo ese esfuerzo no valiera nada. El silencio se convirtió en su escudo y en su cárcel. Un espacio donde contenía lo que de verdad quería decir, que su vida era una cadena de sacrificios que nadie tenía derecho a juzgar. Ese silencio ardiente la acompañó incluso cuando la jornada laboral siguió su curso. Mientras los demás retomaban conversaciones y tareas, ella seguía atrapada en el recuerdo de lo ocurrido. Cada vez que levantaba la mirada, encontraba ojos que rápidamente se apartaban, como si nadie quisiera reconocer el espectáculo al que habían asistido. Ese gesto de evasión solo alimentaba más el fuego dentro de ella, porque no hay mayor humillación que la indiferencia. Si al menos alguien hubiera preguntado, ¿estás bien?, el peso habría sido más ligero. Pero no, el silencio ajeno era también una forma de condena. En lo profundo de su ser, sin embargo, ese mismo silencio comenzó a transformarse, porque a pesar del dolor insoportable, algo se encendió en su interior, una chispa que todavía no se atrevía a nombrar, pero que estaba allí. Era la certeza de que ese día no podía quedar grabado solo como una derrota. Tal vez, pensó, el silencio que tanto la quemaba era también una forma de resistencia, un lugar secreto donde gestar la fuerza que necesitaría para levantarse. Sabía que no podía romperlo en ese instante. Sabía que si lo hacía sería destruida por un sistema que no la escucharía. Pero en lo más profundo de su alma, comprendió que su silencio, lejos de ser una sumisión, era también un arma, un refugio donde se preparaba para el momento en que su verdad saldría a la luz. El silencio que arde no la destruyó del todo, la endureció. Aprendió a convivir con ese fuego interno, a dejar que el dolor se transformara en determinación. Ese día, en esa oficina, todos creyeron que ella había aceptado la humillación sin defenderse, que se había resignado a ser señalada como la culpable. Pero la verdad era otra. Dentro de ella, el silencio estaba gestando una fuerza que con el tiempo se haría imposible de ignorar. Porque no hay voz más poderosa que la que nace del dolor, ni verdad más contundente que la que se revela después de haber sido callada demasiado tiempo. Recuerdos en la penumbra. La jornada avanzaba como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella las horas se volvían pesadas, densas, incapaces de borrar la humillación recién vivida. El eco de la voz del jefe aún retumbaba, y cada mirada que evitaba cruzarse con la suya reforzaba la soledad que sentía. Fue entonces cuando su mente, buscando un refugio, comenzó a viajar hacia atrás,
hacia aquellos rincones oscuros de su vida que explicaban por qué llegaba tarde, por qué luchaba contra el reloj cada mañana y por qué callaba con tanta fuerza cuando era atacada. Sus recuerdos, envueltos en penumbra, eran la clave que nadie más conocía, la verdad que ella escondía incluso detrás de sus silencios. Se vio a sí misma en la madrugada, cuando todavía la ciudad dormía. No había tiempo para ella, no había espacio para descansar. Tenía responsabilidades que sobrepasaban cualquier horario laboral. Cuidaba a alguien que amaba más que a nada en el mundo, alguien cuya fragilidad dependía de sus manos, de su paciencia, de su fuerza. Mientras otros despertaban con calma, ella ya llevaba horas levantada, atendiendo necesidades que consumían su cuerpo y su mente. Eran escenas repetidas, noches enteras de vigilia, medicamentos, preocupaciones que no le daban tregua, y aún así, después de esa lucha silenciosa, debía vestirse y correr hacia un trabajo donde nunca escucharían esa parte de la historia. Los recuerdos la transportaron también a los días en que tuvo que elegir entre comer algo y ahorrar para pagar las cuentas. Recordó las veces que escondió sus lágrimas para que nadie más se preocupara, las veces que dijo «estoy bien», cuando en realidad se sentía al borde del colapso. Recordó cada paso que dio sola, con la espalda encorvada por el peso de responsabilidades que no correspondían a una sola persona, pero que la vida había decidido dejar sobre sus hombros. Esos recuerdos no eran simples escenas del pasado, eran cadenas que la ataban al presente, explicando por qué sus mañanas eran batallas imposibles de ganar. En la penumbra de su memoria aparecía también la imagen de su hogar modesto, donde el silencio estaba lleno de preocupaciones. Allí, entre paredes frías y luces apagadas, encontraba la fuerza para seguir. Porque aunque la tristeza la rodeaba, también lo hacía el amor que la mantenía despierta, que le daba el impulso para soportar cada humillación, cada mirada de desprecio, cada palabra hiriente. Era ese amor, inquebrantable y profundo, el que justificaba su sacrificio. Y aunque el mundo lo ignorara, ella lo llevaba como una antorcha en medio de la oscuridad. Mientras revivía esos recuerdos, sentía cómo la herida se abría aún más. Porque nadie en esa oficina, ni siquiera por un instante, había imaginado que detrás de sus retrasos existía una historia de lucha y sacrificio. Para ellos era solo una empleada que no sabía respetar horarios. Para ella era una batalla diaria contra la vida misma. Los recuerdos eran crueles porque le mostraban la distancia entre lo que realmente vivía y lo que los demás creían ver. Esa brecha era el verdadero origen de su dolor, la invisibilidad. No era suficiente sufrir. Además debía cargar con la incomprensión, con la burla silenciosa, con el juicio implacable de quienes no sabían nada. Pero en esos recuerdos también encontraba algo más, la prueba de que había resistido. Cada noche de desvelo, cada decisión difícil, cada sacrificio era evidencia de que había enfrentado pruebas que otros jamás soportarían. La penumbra de sus recuerdos estaba llena de lágrimas. Sí, pero también de victorias silenciosas que nadie le reconoció. Y eso, aunque no borraba el dolor, sembraba en ella una chispa de orgullo. Porque aunque la humillaran, aunque la señalaran, sabía en su interior que había sobrevivido a tormentas mucho más feroces que un grito en una oficina. Recuerdos en la penumbra. Eso era lo que la sostenía en medio del presente. Aunque el silencio ardiera, aunque las miradas la juzgaran, aunque la voz del jefe buscara hacerla pequeña, ella sabía que su vida estaba marcada por una fortaleza que los demás no podrían comprender. Porque quien ha luchado en la oscuridad aprende a resistir en la luz, aunque esa luz venga cargada de juicios. Y en lo más profundo de su ser, entendió que esos recuerdos, por dolorosos que fueran, eran también la semilla de una verdad que algún día saldría a la superficie. Una verdad que obligaría a todos a bajar la mirada, a reconocer que la habían condenado sin saber,
que habían humillado a quien ya era más fuerte de lo que cualquiera de ellos podría soportar. La carga invisible. Cada amanecer era una batalla perdida antes de comenzar. El mundo esperaba que se presentara puntual, con energía, con la sonrisa lista para atender las exigencias de un trabajo que no perdonaba errores. Pero nadie sabía que antes de poner un pie en la oficina, ya había librado una guerra que la dejaba exhausta. La carga que llevaba no se veía, no se podía pesar en una balanza ni anotar en un informe, pero era tan real y tan pesada que doblaba su espalda en silencio. Esa carga invisible era el motivo por el que llegaba tarde, por el que caminaba con los ojos cansados y las manos temblorosas, por el que a veces parecía ausente, incluso estando presente. No era flojera, no era descuido. Era una cadena de responsabilidades que la vida le había impuesto, sin darle opción de negarse. Cada madrugada se levantaba antes que el sol, arrastrando un cuerpo que apenas había descansado unas pocas horas. Encendía las luces de un hogar donde no existía la calma, sino la urgencia de atender a alguien que dependía de ella. Podía ser un familiar enfermo, alguien cuya fragilidad reclamaba cuidado constante, o podía ser la suma de obligaciones que nadie más asumía, pero que ella no podía abandonar. Preparaba medicamentos, revisaba temperaturas, organizaba lo indispensable para que ese ser querido pudiera enfrentar un nuevo día con un poco de dignidad. Y después, sin detenerse a respirar, corría contra el reloj para cumplir con su propio empleo, como si fuera posible dividirse en dos vidas paralelas. Ese sacrificio constante la estaba consumiendo, pero también la definía. Nadie la veía en la penumbra de su casa, con los ojos rojos de cansancio y las manos marcadas por la rutina. Nadie escuchaba el murmullo de sus oraciones pidiendo fuerzas, ni el silencio resignado con el que tragaba sus lágrimas. Cuando cruzaba la puerta de la oficina, los demás solo veían a una empleada que llegaba tarde, pero no tenían idea del mar de sacrificios que había detrás de cada retraso. Esa carga invisible era como un monstruo que la acompañaba en cada paso, un peso que la arrastraba hacia abajo mientras fingía normalidad frente a los demás. Lo más cruel era que no existía reconocimiento ni compasión. El mundo laboral estaba diseñado para valorar solo lo que se ve: puntualidad, productividad, obediencia. Todo lo demás carecía de importancia. La carga invisible no generaba aplausos, no provocaba admiración, solo despertaba sospechas y juicios. Nadie preguntaba qué pasaba en su vida, nadie ofrecía ayuda. Y ese desinterés hacía que la carga se sintiera todavía más pesada, porque además de luchar con el cansancio, debía cargar con la incomprensión. Era como caminar con una mochila llena de piedras, mientras todos alrededor exigían que corriera como si estuviera libre de peso. Aún así, había algo en esa carga que la mantenía de pie, porque aunque la consumía, también la llenaba de propósito. Ella sabía que su sacrificio no era en vano, que cada madrugada sin dormir y cada minuto de retraso eran prueba de un amor más grande que cualquier trabajo. Ese amor le daba fuerzas que ni ella misma comprendía. La impulsaba a seguir adelante cuando todo dentro de su cuerpo pedía rendirse. La carga invisible la lastimaba, sí, pero también la convertía en alguien más fuerte de lo que cualquiera de sus compañeros podía imaginar. Esa paradoja la sostenía: la fragilidad y la fortaleza conviviendo en el mismo corazón. Ese día, mientras soportaba el peso de las palabras hirientes del jefe y el silencio cómplice de los demás, pensó en todo lo que había hecho antes de llegar. Pensó en las lágrimas que secó, en los cuidados que ofreció, en las horas que sacrificó. Pensó en cómo nadie lo sabía, en cómo esa carga no se veía, y sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podían juzgarla sin conocer siquiera una mínima parte de su historia? ¿Cómo podían reducirla a la etiqueta de impuntual cuando cada minuto de su vida estaba entregado a sostener lo que más amaba? La carga invisible era su condena y su motor.
No había forma de dejarla, no había opción de soltarla, porque su vida y la de quienes dependían de ella estaban entrelazadas. Cada paso que daba, cada respiro, estaba marcado por esa doble existencia. La mujer que llegaba tarde y era humillada en la oficina, y la mujer que en silencio sostenía el mundo de alguien más para que no se derrumbara. Esa dualidad era insoportable, pero también la definía como alguien capaz de resistir lo que muchos no soportarían ni un solo día. Lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que esa carga invisible que hoy la hundía sería también la fuerza que, tarde o temprano, cambiaría todo. Porque el dolor puede consumir, pero también puede transformarse en una verdad imposible de callar. Y cuando su historia saliera a la luz, esa carga invisible que hoy la hacía objeto de juicios sería la prueba más contundente de que la dignidad no se mide por la puntualidad, sino por la capacidad de amar y resistir incluso en las peores circunstancias. El rumor inesperado. Las humillaciones parecían haberse convertido en una rutina tan mecánica como encender las luces de la oficina o encajar la llave en la cerradura cada mañana. El jefe siempre encontraba el modo de recordarle que estaba bajo observación, que cualquier error sería utilizado como prueba de su irresponsabilidad. Los compañeros, por su parte, se mantenían en silencio, como si el dolor ajeno fuera un espectáculo que preferían mirar de reojo antes que detener. Sin embargo, la vida tiene formas extrañas de revelar lo que está oculto. Y fue entonces cuando apareció un detalle pequeño, casi insignificante, que alteró la percepción de todos. Un rumor que comenzó a circular de boca en boca, un susurro que se coló en la oficina y que terminaría llegando a los oídos más inesperados. El rumor no nació de la nada. Alguien, quizá conmovido por un gesto que había visto de manera accidental, soltó una frase en voz baja. «Ella no llega tarde por descuido. Hay algo que pasa en su casa». Bastó esa chispa para encender la curiosidad de algunos. Nadie sabía con certeza qué era, pero la simple posibilidad de que detrás de sus retrasos hubiera una razón distinta al desinterés comenzó a incomodar. El rumor se deslizó entre escritorios, se escondió en conversaciones a media voz en el pasillo, se disfrazó de comentario casual en la sala de descanso. Nadie lo confirmaba, nadie lo negaba, pero todos empezaban a mirarla de manera diferente, con una mezcla de duda y desconfianza. El jefe, siempre atento a cualquier alteración en el ambiente laboral, no tardó en escuchar ese murmullo. Al principio lo desestimó, convencido de que no había nada que pudiera justificar los retrasos. Para él, la disciplina era absoluta. Las normas no podían quebrarse por cuestiones personales. Sin embargo, la insistencia con la que ese rumor circulaba comenzó a sembrar una semilla de duda en su mente. ¿Y si había algo más? ¿Y si su juicio implacable había sido precipitado? Esa pregunta, aunque trató de ahogarla con su orgullo, empezó a rondarlo como una sombra imposible de apartar. Para ella, en cambio, el rumor era una amenaza. Su vida privada siempre había sido su refugio, un espacio que no quería exponer al juicio de nadie. Saber que había personas comentando, especulando sobre lo que ocurría en su hogar, la hacía sentir desnuda, vulnerable. Temía que lo poco que había logrado guardar para sí misma se convirtiera en tema de conversación, en material para la compasión falsa, o peor aún, para el morbo. Pero también comprendía que, de alguna manera, ese rumor era inevitable. Nadie puede ocultar para siempre las huellas de una vida marcada por el sacrificio. Aunque no quisiera, aunque se resistiera, su verdad estaba empezando a asomarse, aunque fuera de la manera más distorsionada posible. El rumor inesperado tuvo un efecto doble. Por un lado, despertó la incomodidad en el jefe, obligándolo a cuestionar la certeza de sus juicios. Por otro, generó una tensión nueva en la oficina, un aire de misterio que hacía que todos se preguntaran
¿Qué escondía realmente aquella mujer que siempre llegaba tarde? Las miradas, que antes eran de condena pura, ahora empezaban a llenarse de curiosidad. Algunos incluso, en silencio, comenzaron a sentir una leve punzada de culpa por haber sido tan rápidos en juzgarla. El rumor, aunque impreciso y peligroso, estaba cumpliendo un papel que ni ella misma había imaginado: empezar a derribar el muro de indiferencia que la rodeaba. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese pequeño murmullo sería el inicio de una transformación mucho más grande. El jefe, incapaz de ignorar del todo lo que escuchaba, comenzaría a indagar. No lo haría por compasión, al menos no al principio, sino por la necesidad de tener control sobre todo. Pero en ese intento de confirmar o desmentir lo que se decía, terminaría tropezando con una verdad que lo cambiaría para siempre. La misma voz que antes la humillaba sería enfrentada con una realidad tan dura que ni él mismo sería capaz de negarla. El rumor inesperado, nacido casi al azar, se convirtió en el hilo suelto que amenazaba con desarmar la imagen que todos tenían de ella. Lo que hasta ese momento era invisible comenzaba a tomar forma, a flotar en el aire, obligando a cada persona en esa oficina a mirar con nuevos ojos lo que antes habían decidido ignorar. Y aunque ella temía la exposición, aunque sentía que ese rumor podía convertirse en otra forma de herida, en lo profundo de su corazón sabía que tarde o temprano la verdad debía salir. Porque el dolor, aunque se esconda, siempre encuentra un camino para revelarse, y en ese proceso, quienes alguna vez la condenaron tendrían que enfrentarse a su propia ceguera. El viaje del arrepentimiento. El jefe no era un hombre acostumbrado a dudar de sí mismo. Toda su vida había construido una reputación basada en la firmeza, en el control absoluto y en la disciplina que exigía de los demás como si fuera un dogma incuestionable. Para él, las reglas estaban por encima de cualquier circunstancia personal. Quien no se adaptaba, quedaba fuera. Así había dirigido su oficina, así había marcado a sus empleados, y así creía que mantenía la eficiencia. Pero el rumor inesperado comenzó a desgastar esa seguridad que tanto presumía. Al principio intentó ignorarlo, repitiéndose que eran excusas inventadas, que nadie tenía derecho a quebrar el orden de su empresa por problemas personales. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada, y cada vez que veía a aquella mujer con el rostro cansado, con los ojos enrojecidos por madrugadas interminables, sentía un peso extraño en el pecho. Fue entonces cuando decidió comprobar por sí mismo lo que se decía. No lo hizo movido por compasión, sino por el deseo de reafirmar su autoridad. Quería pruebas de que no había nada más allá, de que su juicio había sido correcto. Pero en lugar de eso, lo que encontró fue una realidad que jamás había imaginado. Una tarde, después de la jornada laboral, siguió discretamente el camino que ella recorría al salir. No había planeado nada con claridad, solo la necesidad de saciar su creciente inquietud. Y lo que vio lo golpeó como un martillo en la conciencia. La joven no se dirigía a casa a descansar ni a distraerse. Se adentraba en un pequeño edificio donde, al asomarse con cautela, descubrió una escena que lo dejó helado. Ella, atendiendo con ternura a un ser querido debilitado, ajustando frazadas, preparando medicinas, cargando sobre sus hombros el peso de una responsabilidad que no tenía horarios. En ese momento, algo se quebró dentro de él. Las imágenes eran contundentes, no había espacio para la negación. Su arrogancia, sus palabras hirientes, sus humillaciones públicas se le vinieron encima como un espejo que reflejaba su propia crueldad. Entendió que había señalado a alguien que en realidad era más fuerte y más valiente de lo que él mismo jamás había sido. Sintió vergüenza, una vergüenza tan profunda que lo obligó a apartar la mirada, como si, al verla en ese rol íntimo, quedara al descubierto toda su pequeñez. Ese fue el inicio de su viaje hacia el arrepentimiento.
Los días siguientes no pudo trabajar con la misma frialdad. Cada vez que la veía entrar, aunque fuera tarde, ya no podía condenarla con la misma dureza. En su mente aparecían los recuerdos de lo que había visto, y en su pecho una punzada de remordimiento. ¿Cómo había sido capaz de humillarla tantas veces? ¿Cómo había reducido su vida entera a una tarjeta de entrada, a un minuto menos o un minuto más? El jefe que antes se enorgullecía de su carácter inflexible, ahora sentía que cada orden, cada grito, cada mirada de desprecio pesaba como una losa. Era como si el eco de sus propias palabras lo persiguiera sin descanso, recordándole que había sido injusto, cruel y ciego. El arrepentimiento no llegó de golpe, sino como un proceso lento y doloroso. Cada recuerdo de su comportamiento se convertía en una herida nueva. Lo veía en sus gestos, en la manera en que ella bajaba la cabeza para evitar mirarlo, en el silencio resignado con el que soportaba sus humillaciones. Y entonces entendía que no era silencio por falta de palabras, sino silencio impuesto por el miedo, por la certeza de que nada de lo que dijera cambiaría su juicio. Esa realización lo atravesaba como un cuchillo, porque comprendía que había creado un ambiente donde la dignidad de alguien podía ser pisoteada sin que nadie se atreviera a defenderla. Con el paso de los días, la culpa se convirtió en su sombra. En las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba en su mente la frase que había dicho con tanto desprecio: «Quizá este no sea el lugar para ti». Ahora, en lugar de sonar firme, le parecía la confesión de un cobarde, de alguien incapaz de ver más allá de su propio ego. Se levantaba agitado, sintiendo que el verdadero que no pertenecía a ese lugar era él, no ella. El viaje del arrepentimiento lo estaba obligando a mirar dentro de sí mismo, a enfrentarse con la parte más oscura de su carácter, esa que había justificado durante años bajo la excusa de la disciplina. El arrepentimiento no lo redimía todavía, pero lo hacía humano. Por primera vez en mucho tiempo, se descubrió a sí mismo vulnerable, dudando de su propia autoridad. Ya no podía gritar con la misma fuerza, ya no podía sostener la máscara de superioridad sin que su voz temblara. Había descubierto que detrás de cada retraso había un sacrificio, que detrás de cada silencio había una historia de amor y dolor más grande que cualquier norma laboral. Y en esa comprensión, aunque amarga, nacía la posibilidad de un cambio, porque el arrepentimiento, cuando es verdadero, no se queda en un pensamiento pasajero. Se convierte en el motor de una transformación inevitable. El espejo de la compasión. El jefe llevaba días con esa punzada en el pecho, una incomodidad que lo perseguía a cada paso y que no podía sacudirse ni con las rutinas que antes le daban seguridad. La imagen de aquella mujer atendiendo a su ser querido en la penumbra de una habitación pequeña lo acompañaba como una sombra persistente. Intentaba concentrarse en informes, en números, en llamadas, pero la escena se interponía siempre, recordándole que sus gritos, sus humillaciones, sus palabras cargadas de desprecio habían caído sobre alguien que ya cargaba más peso del que cualquiera podría soportar. Cada vez que la veía entrar, cabizbaja, silenciosa, con el cansancio marcado en el rostro, sentía que el aire en la oficina se volvía más denso, como si el eco de sus juicios se alzara contra él, obligándolo a enfrentarse a lo que había hecho. Fue entonces cuando, por primera vez en años, se miró en un espejo y no vio autoridad ni respeto, sino dureza, frialdad, vacío. Se dio cuenta de que su carácter rígido, el mismo que había considerado un signo de fortaleza, no era más que una coraza para ocultar su miedo a mostrarse humano. El espejo de la compasión lo enfrentaba con una verdad incómoda. Su falta de empatía no lo hacía fuerte, lo hacía pequeño. Había confundido liderazgo con tiranía, firmeza con crueldad, disciplina con falta de humanidad. Esa mujer, la misma a la que había señalado y humillado tantas veces, era el reflejo de todo lo que él había ignorado.
Ella cargaba con amor, con sacrificio, con dolor, y aún así se mantenía en pie. ¿Qué cargaba él? ¿Qué había hecho más allá de imponer miedo? Esa comparación lo desarmaba por dentro. En la soledad de su oficina, repasaba cada encuentro con ella y sentía vergüenza. Recordaba su voz retumbando frente a todos, reduciéndola a una falta, cuando en realidad ella era un ejemplo de resiliencia que él ni siquiera comprendía. Recordaba las miradas de sus compañeros, atentos al espectáculo de la humillación, y comprendía que no solo había herido a una persona, sino que había instaurado un clima de indiferencia y miedo. Había enseñado a su gente que juzgar era más fácil que preguntar, que condenar era más rápido que escuchar. Y esa revelación lo golpeaba con fuerza. El espejo de la compasión no mostraba solo su rostro, sino también las consecuencias de su comportamiento, reflejadas en todos los demás. En las noches, cuando intentaba dormir, ese espejo se volvía aún más cruel. Cerraba los ojos y veía su propio rostro deformado por la soberbia. Escuchaba su voz resonando como un látigo. Sentía el vacío de sus decisiones. Y entonces aparecía la imagen de ella, agotada, firme, cuidando a alguien más con ternura. Esa contraposición lo atormentaba. Entendía que había fallado no solo como jefe, sino como ser humano. Había perdido de vista lo esencial: la empatía, la compasión, la capacidad de ponerse en el lugar del otro antes de lanzar una sentencia. Se dio cuenta de que el verdadero valor no está en imponer miedo, sino en ofrecer comprensión. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó haber actuado distinto. El espejo de la compasión no lo dejaba escapar. Lo obligaba a pensar en cuántas veces había actuado del mismo modo con otros, en cuántas ocasiones había humillado a quienes solo necesitaban ser escuchados, cuántas vidas había marcado con su frialdad, cuántos silencios había sembrado en quienes callaban por miedo a él. Las preguntas se acumulaban como piedras en su conciencia, y aunque intentaba justificarse con la idea de que la disciplina era necesaria, las imágenes de la realidad lo contradecían. La disciplina no debería ser excusa para aplastar la dignidad. Un día, al verla llegar con el mismo cansancio de siempre, pero con la frente alta pese a todo, sintió que sus ojos se humedecían. No estaba llorando por ella, sino por él mismo, por la persona en la que se había convertido, por el reflejo cruel que el espejo le devolvía. Comprendió que si no cambiaba, terminaría consumido por la amargura, incapaz de dejar huella alguna, más que miedo y resentimiento. Ese espejo lo estaba obligando a abrir los ojos, a dejar de mirarse como autoridad y empezar a verse como un ser humano entre otros, igual de frágil, igual de necesitado de compasión. El jefe entendió entonces que la compasión no es un signo de debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Y en ese reconocimiento comenzó a gestarse un cambio. No sería fácil, no sería inmediato, pero había dado el primer paso: mirarse en el espejo y aceptar que había fallado. Aceptar que detrás de cada persona hay una historia que merece respeto. Aceptar que la voz que humilla no deja cicatrices en la piel, sino en el alma, y que esas cicatrices también regresan a quien las provoca. El espejo de la compasión lo había enfrentado a su verdad más amarga, pero también le había mostrado la posibilidad de redención, la redención silenciosa. El cambio no comenzó con un discurso grandilocuente, ni con un acto público de arrepentimiento. No hubo aplausos ni miradas sorprendidas. Todo empezó en silencio, con gestos pequeños, casi imperceptibles, pero cargados de un peso enorme para quien los recibía. El jefe, aquel que durante tanto tiempo había levantado la voz para humillarla, se encontró un día incapaz de repetir las mismas palabras. Cuando ella entró nuevamente tarde, como tantas veces antes, sus labios se movieron con la intención automática de reprender, pero algo dentro de él lo detuvo. En lugar de lanzar un reproche,
Bajó la vista y se quedó en silencio. Para ella, ese gesto no pasó desapercibido. Fue la primera grieta en un muro que parecía inquebrantable. Los días siguientes, ese silencio se transformó en pequeños actos de consideración. El jefe comenzó a observarla con otros ojos, ya no con la mirada fría de quien juzga, sino con la atención de quien busca comprender. Notó detalles que antes había ignorado. El temblor de sus manos al sostener documentos, el cansancio en su voz, el esfuerzo con que cumplía sus tareas pese a todo. Ese reconocimiento silencioso no necesitaba palabras, porque se expresaba en la ausencia de humillación, en la contención de gritos que antes habrían llenado la oficina. Era como si hubiera entendido que lo más valioso que podía ofrecerle en ese momento era el derecho a trabajar sin miedo. Pero la redención no se limitó a callar. Poco a poco, comenzó a buscar formas de reparar el daño sin exponerla, sin obligarla a revivir el dolor. Una tarde, cuando todos ya se habían marchado, se acercó a su escritorio y dejó un sobre cerrado con un mensaje breve. Lamento mis palabras. Estoy aprendiendo a ver más allá de lo evidente. Ella encontró esa nota con sorpresa, sin saber si debía confiar en la sinceridad de esas frases, pero la guardó como quien atesora una prueba de que las heridas no fueron en vano. No hubo disculpas públicas, no hubo escenarios preparados para limpiar su imagen. Hubo, en cambio, un acto íntimo, sencillo, silencioso, pero genuino. La redención silenciosa también se manifestó en los cambios en su forma de dirigir. Dejó de exigir puntualidad con la rigidez de antes y comenzó a flexibilizar ciertos aspectos, no solo para ella, sino para todos. Introdujo un horario más humano, permitió espacios de respiro que antes eran impensables. Nadie entendía de dónde provenía esa repentina empatía, pero ella sabía que había nacido de la culpa, del arrepentimiento y de la verdad que él había descubierto. Ese cambio no borraba las humillaciones pasadas, pero sí abría un camino hacia una convivencia menos cruel, un lugar donde podía recuperar poco a poco su dignidad. Lo más significativo fue el día en que, al cruzar la puerta tarde otra vez, se encontró con el jefe frente a frente. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella esperó, como siempre, la sentencia que caería como un golpe. Pero en lugar de eso, él le dijo en voz baja: «Haz lo que tengas que hacer. Sé que das más de lo que mostramos aquí». Esa frase tan simple la atravesó como un rayo. No eran palabras de compasión forzada ni de lástima. Eran un reconocimiento. Era el comienzo de una redención que no necesitaba gritarse al mundo. Para ella, esos gestos fueron más que suficientes. No esperaba que él se arrodillara. No quería una disculpa que se convirtiera en espectáculo. Lo que necesitaba era respeto, la certeza de que su esfuerzo no era invisible, y eso lo estaba recibiendo por fin. La redención silenciosa se convirtió en un bálsamo para sus heridas, en una señal de que la humillación no había sido el final de su historia. Al contrario, había sido el detonante de una transformación que ahora le permitía trabajar sin el mismo peso sobre los hombros. El jefe, por su parte, entendió que no había manera de borrar el pasado, pero sí de construir un presente distinto. Aprendió que las disculpas más sinceras no siempre se pronuncian en voz alta, sino que se demuestran en las acciones diarias, en la forma de tratar a quienes alguna vez fueron heridos. Su redención fue silenciosa porque no buscaba reconocimiento, sino reparación, y en esa discreción encontró su mayor fortaleza. En esa oficina donde antes reinaban las voces que humillaban y los silencios que ardían, ahora había un aire distinto. No era perfecto, pero estaba marcado por el respeto y la empatía. Ella seguía cargando con sus responsabilidades, seguía enfrentando el reloj implacable y los recuerdos en la penumbra, pero ya no tenía que hacerlo bajo la sombra constante del desprecio. Y aunque nadie lo anunciara,
Aunque no hubiera testigos que aplaudieran, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. La redención silenciosa se había convertido en la respuesta más poderosa a la voz que antes humillaba. La lección que perdura. La historia no terminó con la disculpa silenciosa, ni con el cambio de actitud en la oficina. La verdadera conclusión se encontraba en las marcas invisibles que quedaban en el alma, tanto de ella como del jefe, y en la enseñanza que brotó de todo aquel dolor. Porque las palabras dichas en público no se borran, y la humillación soportada tampoco se olvida. Pero en medio de esas cicatrices nació una verdad que permanecería intacta para siempre. Nadie tiene derecho a juzgar una vida sin conocer la batalla que se libra en silencio. Esa fue la lección que se incrustó en el corazón de todos, incluso en quienes solo habían sido espectadores pasivos. Para ella, la lección fue doble. Aprendió que el silencio puede ser un arma poderosa, que aunque la voz del jefe la intentara reducir a nada, su fortaleza interior seguía intacta. Descubrió que cada lágrima escondida, cada madrugada de sacrificio, cada minuto que parecía una derrota, en realidad era un testimonio de su resistencia. Lo que para los demás era impuntualidad, para ella era amor. Lo que ellos llamaban desorden, en realidad era entrega. Y esa verdad la acompañaría toda la vida, porque comprendió que el valor de una persona no puede medirse por relojes ni por normas frías, sino por la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el mundo entero parece dar la espalda. Para el jefe, la lección fue aún más dura. Él, que siempre se había visto como un hombre de principios firmes, entendió que la verdadera firmeza no consiste en aplastar, sino en levantar. Que un líder no es el que impone miedo, sino el que inspira respeto a través de la humanidad. Cada vez que recordaba la escena de aquella humillación pública, sentía una punzada de vergüenza, pero también una chispa de gratitud, porque gracias a ese error pudo abrir los ojos. Su vida cambió desde entonces, no solo con ella, sino con todos. Aprendió a preguntar antes de condenar, a escuchar antes de gritar, a mirar más allá de lo evidente. El espejo de la compasión le había mostrado su rostro más cruel, pero también le dio la oportunidad de transformarlo. Los compañeros de oficina, esos que habían guardado silencio mientras ella era humillada, tampoco quedaron indemnes. Aunque muchos no lo reconocieron en voz alta, la verdad que se reveló después los confrontó con su propia indiferencia. Comprendieron que al callar también habían participado, que la indiferencia puede ser tan hiriente como la humillación directa, y desde entonces, cada vez que una situación similar se presentaba, sentían el peso de esa lección. La empatía no es opcional, es una obligación moral. Mirar hacia otro lado solo perpetúa el dolor. La lección que perdura se convirtió en un hilo invisible que unía a todos, incluso a quienes nunca pronunciaron palabra. En esa oficina ya nada volvió a ser igual. La atmósfera cambió. Los silencios adquirieron otro matiz. Las miradas ya no se cargaban solo de juicio, sino también de cautela y, en algunos casos, de respeto. Lo que antes había sido una rutina mecánica de trabajo, ahora estaba impregnado de la memoria de lo ocurrido. Nadie podía borrar lo que había pasado, pero todos sabían que debían actuar de manera diferente en el futuro. En el fondo, la lección trascendió mucho más allá de esas paredes, porque la historia de una mujer humillada por un retraso se convirtió en símbolo de algo universal. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Cuántas veces hemos señalado sin detenernos a preguntar? ¿Cuántas veces hemos callado cuando debimos intervenir? Esas preguntas resonaban no solo en los protagonistas, sino también en quienes escuchaban el relato. Y ese eco es lo que hace que la lección perdure, porque va más allá de un momento puntual y se transforma en una advertencia para la vida entera. El tiempo pasó, pero ella nunca olvidó el fuego de aquella humillación, ni el alivio de aquella disculpa silenciosa.
Aprendió a caminar con la frente más alta, no porque los demás la entendieran, sino porque al fin comprendía que no necesitaba la aprobación de nadie para validar sus sacrificios. Y el jefe, cada vez que veía el reloj colgado en la pared, ya no lo veía como un símbolo de disciplina, sino como un recordatorio de que detrás de cada minuto hay una historia oculta. Esa fue la enseñanza más valiosa: aprender a mirar más allá de lo que los ojos alcanzan. La lección que perdura no es un final feliz en el sentido clásico. No borra el dolor, no convierte la herida en algo agradable, pero sí transforma la herida en sabiduría, en una marca que guía los pasos hacia adelante. Y eso, en el fondo, es lo que convierte a esta historia en algo eterno. Porque quienes la vivieron, quienes la presenciaron y quienes ahora la escuchan, ya no pueden regresar a la indiferencia de antes. Una vez que se comprende la importancia de la empatía, no hay vuelta atrás. Y esa es la verdadera victoria: que el dolor se transforme en una enseñanza imposible de olvidar.